Hola, contestaremos de la página 128 a la 133 de español segundo grado. Te invito a que me regales el like, te suscribas y compartas este video. En la página 128 te dice tiempo de leer. Comprender para compartir. Esta lectura se llama El lagarto está llorando. Lean en voz alta el poema. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Autor Federico García Lorca. Te comentan acá y te preguntan, ¿sabías que los lagartos, muy parecidos a los cocodrilos, siempre tienen lágrimas en sus ojos para mantenerlos húmedos? ¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía. De ahí proviene la expresión lágrimas de cocodrilo. En la página 129 te comentan que platiques acerca del poema y respondan las preguntas. ¿Por qué llora el lagarto y la lagarta? Y yo respondo, porque se les perdió su anillo de plomo, que es el anillo de casados, y están muy tristes. ¿Por qué se dice que el lagarto y la lagarta son viejos? Porque se ven arrugados. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes porque tu perspectiva puede cambiar. Posteriormente aquí te dice que preparen la lectura del poema en voz alta. Ensayen la forma de leer las partes con signos de admiración y compartan la lectura. Mencionen la manera en que cada equipo puede mejorar también su lectura. Así es que la parte de la lectura que tiene los signos de admiración es esta, mira, estos son los símbolos de admiración. Así es que acá te dice que lo ensayes, cómo lo entonarías. Recuerda que los signos de admiración son estos que te dan una especie de sorpresa o entonan tristeza o alguna emoción. Así es que ponte a practicar cómo sonaría este poema entonándolos con los signos de admiración. Por ejemplo, ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado, expresando como una cierta tristeza. ¿O qué tal acá? Miradlos, qué viejos son. O sea, estás sorprendido de que los estos reptiles son muy viejos. ¿O qué tal? Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Así es que ponte a practicar cómo le darías la entonación a esta parte de la lectura, porque si te lo dejan de tarea, pues tienes que saber que los signos de admiración te dan esa entonación de sorpresa, de tristeza o de alguna expresión de tanto felicidad o de emociones. Y luego acá te dice que compartan la lectura y mencionen la manera en que cada equipo puede mejorar su lectura. Así es que yo pongo como posibles recomendaciones que tal vez puedas mencionar que pues, se lea más rápido el poema o que lean con más entonación o que lean con palabras completas o dependiendo de cómo tú veas que fallan los otros niños o en tu caso qué es lo que debes mejorar. En la página 130, ideas para escribir mejor. Cuando cuentes cuentos es el nombre de la lectura y viene siendo un trabalenguas. Lee el trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas cuando cuentes cuentos.
Así es que te dicen acá que jueguen a ver quién lo puede decir más rápido sin equivocarse. Y si te lo dejan de tarea, ponte a practicar a ver si este trabalenguas lo puedes decir súper mega rapidísimo. Acá te dice que escribas otro trabalenguas, así es que yo te dejo este, que dice Pepe Pecas, pica papas, con un pico, pica papas, Pepe Pecas. Así es que recuerda que tus respuestas van a ser diferentes porque el trabalenguas que tú pongas será súper mega diferente. En la página 131 te dice escribamos y compartimos cuentos. Etapa 3. Revisamos nuestro cuento. Actividad 1. Escribamos la versión final. Aquí vas a intercambiar sus textos, si es que estás en el salón de clases, o bien intercambia con tu mamá, si es que tu mamá también está haciendo un cuento, intercambien para ver los puntos de vista, o bien pídele a tu mamá que te dé el punto de vista de ella. Comenten qué opinan sobre cada uno y considera lo que dijo tu compañero. Escribe la versión final, es decir, de acuerdo a los consejos que te dé tu compañero o que te dé tu mamá, pon mucha atención para que mejores tu cuento. Si hay palabras repetidas, sustitúyelas por otras que tengan el mismo significado o elimínalas. Por ejemplo, vamos a ver cuando se repiten muchas veces una palabra que a veces es necesario eliminar. Aquí tenemos el primer ejemplo. Había un señor que estaba leyendo y llegó un perrito que quería jugar. El señor se enojó y aquí es cuando vuelven a repetir la palabra. Otra vez dicen, el señor le aventó una pelota al perro para que se fuera. Vamos a leer esta parte del texto quitando esta parte que tacharon. El señor se enojó y le aventó una pelota al perro para que se fuera. Si te das cuenta, al quitarle esta palabra que está repetida, tiene el mismo sentido la oración y se escucha mejor. En el siguiente ejemplo te dice que el señor le aventó la pelota y el perrito se aventó, fue por ella, la trajo de nuevo y el señor le aventó la pelota, se la aventó otra vez. Si te das cuenta, aquí se repite mucho la palabra aventó, aventó y también acá la repiten aventó y acá también por acá. Así es que eliminando unas palabras, suena igual, el mismo sentido tiene la oración y no se oye tan repetitivo. Escuchemos, el señor le aventó la pelota y el perrito fue por ella, la trajo de nuevo y el señor se la aventó otra vez. Si te das cuenta, tiene más sentido, se escucha mejor y pues es una forma de que tú vayas aprendiendo a que si repites muchas veces una palabra, debes de quitarla o utilizar un sinónimo. Vamos a ver otro ejemplo. La niña se encontraba solita porque la niña, aquí se repite otra vez, se había perdido y la niña, nuevamente se repite, se puso a llorar porque la niña se sentía solita. Así es que vamos a eliminar esta y la niña y otra vez la niña. ¿Cómo sonaría nuestro texto si le quitamos esta repetición de palabras? La niña se encontraba solita porque se había perdido y se puso a llorar porque se sentía solita. Si te das cuenta, tiene el mismo sentido, se escucha mejor y no tenemos que repetir muchas veces la niña, la niña, la niña. Así es que ten mucho cuidado cuando estés haciendo tu cuento de evitar repetir muchas veces alguna palabra. Actividad 2. ¿Cómo se organizan los libros de cuentos? Revisen libros de cuentos para observar cómo están organizados. Si esta actividad te la dejan de tarea, saca los cuentos que tengas en tu casa y hojealos para que puedas responder estas preguntas. Así es que yo me voy a traer al menos un cuento para poder responder. ¿Qué es lo que te indica la portada? Mira, podemos ver que el título es Terror en el campamento y se encuentra en esta parte que se le denomina portada. ¿Qué te dice la contraportada? Habla sobre de qué trata el cuento en el libro. En este
libro de cuento, la contraportada te da una idea de qué trata el cuento. El lomo. ¿Cuál es la parte del lomo? Es esta, mira. Esta parte es el lomo. Y se puede ver el título del libro, este. Acá se llama el libro Terror en el Campamento y acá también se llama Terror en el Campamento, haciendo ilusión que en el lomo también se escribe el título del libro, el índice. El índice es algo parecido como lo que tú ves aquí. Y este sirve o nos indica cuál es el contenido del libro y en qué páginas están exactamente. Es decir, que en el índice tenemos los temas que se están viendo en el libro y también el número de página donde se encuentra cada tema o cada capítulo del cuento. ¿Qué es la página legal? Es una página que contiene toda la información relativa a lo que es la edición de la obra. En esta página podemos encontrar esta información de quién lo escribió, qué editorial lo está publicando, en qué año, etc. En la página 132 de tu libro te dice que en esta parte de las preguntas que elijas y describas sus partes. Estas descripciones ya lo hicimos, pero vamos a contestar las preguntas. ¿El libro que elegiste contiene uno o varios cuentos? En mi caso es solo un cuento el que tiene mi libro, que se llama el cuento Terror en el Campamento. Así es que, de acuerdo a tu libro, verifica si tiene un solo cuento o si tiene muchos. ¿Por qué unos libros de cuentos tienen índices y otros no? Los libros de cuentos compuestos tienen índices, es decir, estos libros que tienen muchos cuentos sí manejan lo que es el índice, porque te dicen en qué página está el cuento. Mientras que los simples o un cuento simple no tiene índice. Esto se debe a la estructura del cuento cuando el mismo no se divide en partes. No es necesario crear índice, o sea, el índice. Pero cuando el cuento tiene diferentes partes, entonces se debe añadir el mismo. Siguiente pregunta. ¿Dónde aparece el nombre de los autores? El nombre del autor aparece en la cubierta frontal, o sea, en esta parte debería de estar el nombre del autor por lo general. También llamada portada, se coloca el título de la obra, pero también se puede estar lo que es el nombre del autor, puede localizarse en la contraportada o en la parte trasera del libro, en esta parte de acá, a veces está aquí el nombre del autor, o incluso en las últimas hojas del libro. El nombre del autor o autores, el nombre de los ilustrados o diseñadores principal o el nombre de la editorial, muchas veces se coloca al principio de la portada, a veces lo colocan atrás o incluso a veces en las primeras hojas está escrito el nombre de los autores o el autor o el nombre del ilustrador, así como en la casa editora. Así es que en la actividad número 3 te dice que planeamos nuestro libro de cuentos. Decidan cómo van a organizar los cuentos y cómo los van a distribuir en la página, en las páginas. Es decir, que es momento de que tú y tus compañeros decidan cómo van a poner el cuento número 1, cuál es, y luego qué cuento va a seguir, así sucesivamente. Van a tener que hacer también su índice de acuerdo a lo que les diga su maestra. Porque te dice aquí que copien los títulos de los cuentos en el índice. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Suscríbete al canal, regálame ese like y comparte este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.